Catu. Hola Catucitos, bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Yo soy Catu y te doy la bienvenida. En el día de hoy voy a estar dándoles algunos consejitos, creo que son 7 puntos a tener en cuenta para lograr tener suculentas gigantes o que crezcan muchísimo. La verdad que estos puntos son súper importantes para que ellas se puedan desarrollar correctamente y logren estar así de grandes y hermosas. Así que Catucitos, sin tanto bla vamos a empezar con este video. Empecemos, Catucitos. Bueno, Catucitos, ahora obviamente para empezar lo que yo me gustaría decirles es de conocer las suculentas que tenemos. Más bien es como conocer la morfología de nuestras suculentas, de nuestras plantas, que es obviamente hay que conocerlas, hay que saber si son suculentas que son de rosetas grandes, si son suculentas que cuando sean plantas mayores van a tener hojas grandes o tallos gruesos, etc. Entonces hay que saber. Porque capaz nosotros pensamos que todas las suculentas llega un momento que crecen grandes, o hay muchas personas que creen que todas las suculentas son pequeñas. En sí no. Por ejemplo, aquí tengo muchas suculentas que son distintas. Por ejemplo, esta, como pueden observar, que la Crassula tetragona, como pueden observar, es como un pinito, es como una forma arbustiva. El Calanque Fetkenkoi es una suculenta que crece pues hacia arriba y también tiene como tallos un poco como arbustivos, pero más bien es que crece hacia arriba. Aquí tengo este Onion, que es un Eonium arbustivo, una planta, es una suculenta arbustiva, pero crece, como pueden observar, con roseta. Aquí, como pueden observar, tengo a esta Echeveria, que esta Echeveria es una suculenta que crece con roseta gigante o grande. Entonces hay de todo, Catucitos, hay suculentas que son súper distintas entre sí, pero que según la morfología es como se vayan a desarrollar. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, conocer las suculentas que tengamos. Hay suculentas hay muchas que se le llaman Echeveria mini, o por ejemplo la Echeveria prolífera, que es una suculenta que crece muchísimo pero no tiene rositas grandes ni crece gigante, pero sí obviamente se puede llegar a expandir muchísimo. Entonces ese es el punto número 1. Antes de hacer que nuestras suculentas crezcan grandes, hay que conocer su morfología, hay que conocerla un poco más y conocer el tipo de desarrollo que tenga esta suculenta. Bueno, otro punto súper importante es obviamente el trasplante. El trasplante es una gran parte y súper importante de lo que es el crecimiento y desarrollo tanto del sistema radicular como de la planta en general. Entonces esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos o cuándo vamos a trasplantar? Esto es súper importante que lo sepan para poder trasplantar en el momento necesario y que nuestra planta no se estrese por el cambio. Vamos a cambiar cuando obviamente nuestra suculenta va a pedir un trasplante cuando ya no tenga espacio en la maceta. Obviamente esto es súper simple, pero bueno, el sistema radicular, una vez que ve que no tiene mucho espacio, empieza obviamente a buscar espacio de todas maneras, y ahí llega el momento que nos está como explicando, nos está avisando que se necesita un cambio de maceta a una maceta más grande, que es cuando las raíces empiezan a salir por los orificios de la maceta o en lo peor de los casos en la superficie, en la parte de encima del sustrato. Esos son obviamente, pues nos está avisando que necesitan un trasplante. Yo en mi caso obviamente urjo a trasplantar cuando las raíces empiezan a salir por los orificios, no solo cuando la roseta está muy grande. Esto también es otro punto. Cuando veamos que la roseta está muy grande, especialmente si queremos que nuestra suculenta crezca grande, es otro punto para trasplantar. Porque si una roseta o una suculenta está apretada, no de las raíces, sino de la roseta, obviamente no va a poder desarrollar hijitos, porque los hijitos no van a tener espacio para desarrollarse. Entonces, cuando veas que la roseta o la planta está muy grande o el sistema radicular está ya muy abundante y está saliendo por los orificios o por la superficie, es el momento ideal para trasplantar. Como les dije al principio, el trasplante es súper necesario para que ellas puedan desarrollarse y pues puedan crecer correctamente.
¿Y cuál es el tamaño ideal para trasplantar nuestras suculentas? Bueno, es la técnica que yo utilizo de las 2 pulgadas, o sea, 2 pulgaditas. Es la mejor técnica cuando la suculenta no es tan grande. Porque obviamente una suculenta que ya está grande y la tenemos que trasplantar a una maceta más grande, 2 pulgadas no es prácticamente nada. Pero cuando la suculenta es así de pequeña y está en su pleno desarrollo, en camino a ser un poco más grande, la mejor técnica es la técnica de las 2 pulgadas. Es decir, bueno, esta suculenta está muy recientemente trasplantada, o sea, esta maceta es nueva y el sustrato está renovado, pero la maceta donde estaba esta hermosa echeveria era justo donde estaba la roseta, o sea, está súper apretada. Y miren, esta medida que ven aquí desde del borde de la maceta hasta la planta son 2 pulgadas justito, 2 pulgadas. Y miren todo el espacio que tiene. Entonces, cuando esta planta ya esté la roseta gigante, o gigante obviamente con respecto a la maceta, cuando las rosetas o las hojas ya lleguen aquí al borde, me va a tocar una maceta que sea 2 pulgadas más grandes y ella se va a poder seguir desarrollando. Entonces esto es lo mejor para trasplantar nuestras suculentas, que son las 2 pulgadas. Obviamente cuando la suculenta es así, por ejemplo cuando la maceta, si puedo mostrarle, cuando la suculenta es así de grande, 2 pulgadas no es prácticamente nada, porque las raíces ya están muy desarrolladas. Entonces, pero especialmente en este tamañito es ideal. Bueno, catucitos, este punto es otro punto súper importante para que nuestras suculentas no solamente crezcan grandes, sino correctamente, que es la iluminación y la ubicación, obviamente, de lo que es estas suculentas. Bueno, en este caso también es como la primero, no solamente la morfología, sino que debemos saber qué necesidades necesitan estas plantas. Por ejemplo, tanto las suculentas de sombra como las suculentas de sol directo necesitan el sol para crecer correctamente. En el caso de las suculentas de sombra, obviamente no necesitan la misma cantidad porque obviamente se pueden llegar a perjudicar. Pero las suculentas de sombra, por ejemplo las haworthias o otro tipo de suculentas que son mal llamadas suculentas de sombra, necesitan el sol directo para poder crecer. Si no tienen el sol directo van a empezar a crecer incorrectamente. Y en el caso de las suculentas que son así de sol, pues esto es súper importante porque he recibido muchos comentarios donde me dicen, ay, hola Catu, miren qué grande que está mi suculenta, miren lo grande que está creciendo, pero en realidad, Catucitos, no es que esté creciendo grande ni nada, sino que se está alargando, se está etiolando. Entonces esto es súper importante que lo sepan distinguir. No es lo mismo una suculenta que está creciendo grande y compacta que una suculenta que está creciendo grande pero etiolada, es decir, que se está estirando por falta de iluminación. Esto es súper importante que sepan distinguir. Además que una suculenta que está etiolada, obviamente va a estirarse, va a perder esa forma característica, tanto que sea de roseta o como sea el desarrollo de cada planta. Además que va a estancar su crecimiento porque está creciendo débil y enferma. Entonces esto es súper importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El sol directo, tanto para las suculentas que son de semisombra como las suculentas que son de sol directo, es indispensable para que ellas puedan crecer correctamente, que crezcan grandes y compactas, que tengan un desarrollo pues compacto, obviamente. Entonces en este caso, Catucitos, no pueden lograr que una suculenta crezca grande y correctamente teniéndola en el interior, porque obviamente no se va a desarrollar como se desarrollaría en el exterior o como en su hábitat natural. Entonces esto es súper importante. Si quieren que una suculenta crezca grande, la deben de colocar con sol directo, obviamente, y con obviamente en el exterior, donde reciba tanto el aire, obviamente el sol directo, la lluvia, etc. Entonces esto es súper importante para que nuestras suculentas crezcan grandes y correctamente, que es el sol directo o la iluminación que requiera cada planta. Bueno, Catucitos, este es otro punto súper que me encanta, que es el riego o la hidratación. Este es un punto súper importante, porque ustedes sabrán que yo siempre se lo digo en muchos de los videos, que es, bueno, una suculenta hidratada es una suculenta que se va a desarrollar, que va a florecer, que va a crecer. Entonces es una suculenta pero en su mejor momento. Pero una suculenta que está deshidratada, que está arrugada, es una suculenta que no te va a crecer, que no va a desarrollarse y mucho menos va a florecer. Entonces esto es súper importante. Con eso quiero decir, entonces el riego es súper importante para el desarrollo y el crecimiento de una suculenta, como todas las plantas en general, pero especialmente las suculentas que son plantas que almacenan mucha agua en
sus hojas. Entonces, pero detrás de esta frase de que está hidratada va a crecer y que no va a estar hidratada no va a crecer, hay un término un poco más botánico, un poco más biológico, que es el estrés hídrico. Este estrés es un estrés que obviamente puede pasar permanentemente en el jardín, va a pasar muchas veces y capaz no lo damos cuenta porque no sabemos mucho de este estrés, que es el estrés hídrico. Por eso yo nunca riego depende el estado de las hojas. Yo sé que hay muchas personas que lo utilizan, que cuando ven que las hojas están arrugadas es cuando riegan. Y eso en mi caso no lo dejo pasar, porque en sí cuando nuestra planta está deshidratando, o nosotros regamos siempre cuando la planta o la suculenta está deshidratada, estamos permanentemente haciendo que nuestra planta estanque su crecimiento. El estrés hídrico hace que nuestras plantas estanquen el crecimiento. Entonces, catucitos, yo nunca les recomiendo que siempre dejen que nuestras suculentas queden arrugadas, porque una vez que queden arrugadas es una vez que la planta se estanca por completo. Y una vez que nosotros regamos y que esas hojas empiezan a fortalecerse y empiezan a hidratarse, es el momento que ella va a volver con el proceso de crecimiento. Entonces, catucito, la hidratación es súper importante y nunca debemos de dejar que las hojas se deshidraten para que ellas no estén permanentemente estancando. Bueno, ¿y qué agua utilizo para estas suculentas hermosas? Es el agua de lluvia. Esto es algo que a mis suculentas le ha fascinado durante mi experiencia con ellas, y que la verdad que hace que ellas empiezan a crecer a lo loco. Entonces, el agua de lluvia es fundamental. Si en tu lugar de donde vives no llueve demasiado y no puedes recolectar, lo que yo te recomiendo es que recolectes agua de grifo o agua de la canilla y dejes que esa agua en ese bote o en ese balde o lo que puedas conseguir para colocar el agua, dejes pasar unas 24 o 72 horas, y después de este plazo el agua va a estar perfecta para regar nuestras suculentas, porque no va a tener esas cosas maliciosas que puede llegar a tener el agua de grifo, etc. Entonces es el agua que yo utilizo. Además, ¿qué técnica utilizo? Como siempre les digo, es la técnica de abundancia. Es la técnica de regar abundantemente la planta, mojando tanto el tallo, las hojas, las raíces, el sustrato, todo, empapando la planta, dejando que el agua chorree por debajo de la maceta, porque esto va a favorecer a que la planta se vaya a hidratar lo necesario. Pero este proceso de técnica de abundancia lo vamos a hacer cuando obviamente esté el sustrato completamente seco, pero no llegando a que la planta se deshidrate. Esto va a favorecer a que nosotros le regamos abundante, pero cuando el sustrato obviamente se seque por completo, para no hacer encharcamientos o obviamente pudrir la planta. Entonces esto es súper importante. Eso es otra cosa muy importante. Si yo digo que es importante el riego, no significa que le regues todos los días, sino cuando sea necesario, porque obviamente se va a pudrir nuestra suculenta. Así que bueno, ese fue el punto del riego o hidratación. Bueno, catucitos, esto es otro punto que estos no es tan de cuidado, sino un poco más de conciencia, o no sé cómo lo puedo llamar, que son los hijuelos. Hay muchas personas que cuando ven que una planta está sacando hijuelos ya se lo quitan. Si ustedes quieren que su suculenta crezca grande, obviamente deben dejar los hijuelos para que la planta en sí esté grande. Miren esta echeveria, miren esta belleza de echeveria pampa, es una suculenta que me fascina y no estaría así de hermosa y tupida y gigante, que por cierto ya está pidiendo un trasplante, así que ya pronto voy a tener que trasplantarla. Esta planta no estaría así de grande, o no se vería así de grande, si yo le estuviese sacando los hijitos, que por cierto tiene muchísimos. Entonces, catucitos, si ustedes quieren que crezcan hermosas y grandes, no les estén sacando tantos hijitos, porque va a perder la estética y va a perder esa apariencia de suculenta, o no va a ser suculenta grande. Entonces eso es súper importante. Y miren las flores, miren esas floraciones tan hermosas que me está sacando esta echeveria. Entonces esto es súper importante, porque yo sé que hay muchas personas que reproducen muchísimo. Entonces, si quieren que la suculenta crezca grande, no se emocionen tanto y no le saquen los hijitos. Sí se pueden emocionar, pero no le saquen los hijitos, porque va a perder esa forma grande. Otra cosita, por eso es que yo no me gusta vender plantas de mis plantas. Primero porque estoy permanentemente sacando hijitos y obviamente pierde la estética. Entonces, bueno, miren esta belleza. Otro punto súper importante es los nutrientes. Obviamente una suculenta, más allá del riego, de la iluminación, de los trasplantes, necesitan nutrientes para poder, porque obviamente ellas necesitan alimentarse y obtener nutrientes para crecer hermosas.
En mi caso, yo nunca les coloco fertilizante ni abonos a mis suculentas. No es porque estoy en contra, sino que en realidad a esta cierta... a esta cierta altura de tener plantas nunca le he puesto nutrientes y ellas van hermosísimas, entonces no siento la necesidad de comprar fertilizantes, perdón, creo que dije nutrientes. No siento la necesidad de comprar fertilizantes ni abonos porque veo que con tenerle los nutrientes en el sustrato, que obviamente yo le aporto nutrientes, que es en el sustrato. Por eso no siento la necesidad de comprar fertilizantes. Pero bueno, esto es súper importante. Si quieren que las suculentas crezcan saludables y tengan fuerza, si tenga lo que necesita una planta, es obviamente aportarle nutrientes, tanto por el sustrato, tanto por un fertilizante o tanto por lo que es los abonos. Entonces eso es súper importante. En mi caso yo le aporto los nutrientes por base del sustrato, que es renovando el sustrato y aportándoles nuevos nutrientes y un sustrato más nuevo, fresco, nutritivo. Así que bueno, eso es súper importante porque nuestras suculentas crezcan hermosísimas y florezcan muchísimo también, obviamente. Bueno, catucitos, el último punto es obviamente la paciencia. Como dice mi hermosísima Ale y como me dice también mi hermosísima Rocío, ellas dicen, especialmente Ale dice, que lo que hay que cultivar en el jardín es la paciencia. Un jardinero, un amante de las plantas, lo que tiene que más cultivar en el jardín es la paciencia. Y es algo súper verdadero. La verdad que esto es algo que lo debemos de tener muy presente. Porque la paciencia en el jardín abarca muchas cosas, en muchos sentidos. Por ejemplo, si una planta que está enferma y le aplicamos el remedio, no vamos a esperar que al día siguiente esté súper o completamente recuperada. Si nuestra planta está empezando a florecer, no vamos a esperar, o le colocamos un fertilizante para la floración, vamos a esperar que al día siguiente esté floreciendo. Si trasplantamos una suculenta o una planta en nuestro jardín, no vamos a esperar que al día siguiente esté súper grande. Entonces la paciencia es súper necesaria e importante de cultivar y tener en el jardín. Y bueno, otra cosita obviamente es el cariño, la dedicación, el amor. Obviamente el amor y todo esto es algo que ni siquiera te lo tendría que aconsejar, porque supongo que todos los que están viendo este video son amantes de las plantas. Pero bueno, con el amor, la dedicación, el cariño, nuestras plantas van a crecer muy lindas, muy grandes. Entonces eso es otro punto de tener en cuenta. Así que catucitos, esos fueron los 7 puntos de este video. Espero que les haya gustado, la verdad que fueron puntos súper necesarios de tener en cuenta, de aprender, etc. Así que bueno, esos fueron los 7 puntos. Bueno, catucitos, espero que les haya gustado este video. Dale manita arriba si te gustó, comparte a alguna personita, algún conocido, algún familiar, algún amigo que quiera saber o aprender cómo hacer que las suculentas crezcan gigantes. Si no te has suscrito, pues considérate suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video que suba a este canal. Así que catucitos, sin tanto bla me despido y nos vemos en un próximo video de jardinería. Chao, catucitos.